Casa de Israel, redimidos de las naciones. Presenta. Hoy vamos a tocar un tema sobre Purim. Esta fiesta de Purim, pues sabemos que no es una de las 7 fiestas que estableció el Eterno, sino que fue una fiesta que estableció el pueblo judío, que establecieron los rabinos. Y a veces cuando escuchamos que vamos a hacer una enseñanza o vamos a recibir una enseñanza sobre una fiesta, siempre pensamos que vamos a escuchar como lo mismo del año pasado, como lo mismo de siempre. Y esto no solamente nos puede pasar con las fiestas, inclusive esto nos puede pasar con las enseñanzas de las parashot. Pero esa percepción realmente está muy alejada de la realidad, porque cada festividad y cada enseñanza de las parashot es como una recarga de gasolina para el automóvil, es una recarga de energía para nosotros, que si se usa correctamente, esta recarga nos va a ayudar a mejorar nuestra vida, a mejorar nuestra intimidad con Hashem. Y hoy vamos a hablar sobre Purim. Como sabemos que esto es una historia que ya pasó hace mucho tiempo, pero sigue siendo una historia muy actual. Es como si esos sucesos que pasaron en aquel momento estuvieran pasando también en este tiempo. Vamos a mirar algunas cosas sobre la Megilá de Esther. Megilá es libro, entonces vamos a mirar algunas cosas del libro de Esther. Yo creo que casi todos, al menos una vez en la vida, hemos escuchado o hemos leído el libro de Esther. Y recordamos que allí nos hablan sobre Amán. Y Amán sabemos que es un descendiente de Amalek. Y también sabemos que Amalek ha sido un enemigo de Israel. Y de hecho, en la actualidad todavía el pueblo de Amalek existe, no existe pues como un pueblo como tal que se pueda identificar, está regado entre todas las naciones, pero sigue siendo un enemigo que aún está vivo, que aún está rivalizando contra el pueblo de Israel. Pero ese no es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, como todos sabemos, Amán era, como decir, el virrey de aquella ciudad, ¿cierto? De aquel imperio, del imperio persa en ese momento. Y al ser el virrey, pues todos tenían que darle honores. Y de hecho, pues cuando él salía del palacio, él lo que esperaba es que todos le rindieran honor, le rindieran pleitesía, pero justamente cuando él salía, había un hombre que no se inclinaba delante de él. Y este hombre era Mordejai. Él era un justo del pueblo de Israel. Y él decidió no hacer reverencia a este hombre para que no pareciera que él estuviera cayendo en idolatría. Y como conocemos la historia, sabemos que este hecho enfureció demasiado a Amán, hasta tal punto que su odio lo hizo ir delante del rey Ahasveros, delante del rey Asuero. ¿Y qué le dijo? Le dijo lo siguiente, le dijo: hay un pueblo que está entre las naciones, es un pueblo pequeño que no hace contribuciones al reino, que solamente se ocupan de sus leyes, que solamente se ocupa de sus costumbres y no hacen nada más. Viven adorando un rey, pero no eres tú. Viven hablando de otro rey, pero no eres tú. Es un pueblo que no sirve para nada.
no hay ningún valor en mantenerlos con vida. Incluso si los acabamos es como si no fuera nada. Y si los acabamos, yo te voy a pagar por ello. Y ante esta solicitud que le hizo Amán al rey Ahasveró, pues vemos que el rey le contestó allá en el libro de Esther, en el capítulo 3, en el verso 8, dice, él le contesta que no había ningún problema, que él podía hacer como él quisiera con el pueblo. Y salió el decreto en contra del pueblo de Israel. Entonces ellos acordaron acabar con el pueblo de Israel. Y de hecho acordaron acabar con el pueblo en un solo día. Y eso fue decretado para el día 13 de Adar. Entonces, Mordejai, cuando escuchó esta noticia, se vistió de cilicio y se fue y visitó a todo el pueblo de Israel y les dijo, tenemos que hacer algo. Hay que levantarnos, hay que buscar a Hashem, hay que entrar en oración, hay que hacer algo para que no nos suceda ese decreto que está contra nosotros. Y el resto de la historia, pues, ya la conocemos. Pero entonces, hasta aquí está lo que hemos visto. Vemos que si todas las naciones que existían en ese momento estaban bajo el gobierno del imperio persa, vemos que aparentemente no había una solución para realizar, o sea, no había como esa oportunidad de salir y pedirle ayuda a un pueblo para enfrentarse en contra de los persas. Porque ¿a dónde iban a huir? Si todas las naciones estaban contenidas en el imperio, porque en ese momento él era quien gobernaba el mundo conocido. Entonces, no tenían con quién aliarse, no tenían un ejército para defenderse, no tenían armas, y esto también es una situación muy común en las que a veces nos encontramos nosotros en el transcurso de nuestras vidas. Y a veces llegan problemas, llegan cosas y no vemos la salida. Y francamente, pues cualquiera en una situación como esta, pues, no sé, buscaría huir, pero no tenía dónde huir. Buscaría pasar el tiempo, pero pues ¿cómo va a pasar el tiempo con esa preocupación, cierto? Entonces, ¿qué iba a hacer el pueblo? ¿Echarse a dormir y esperar la muerte? Pues eso tampoco es como una buena decisión, esperar a que vengan y me maten, ¿cierto? Y este es un gran secreto que tiene el pueblo de Israel, y es que el pueblo de Israel no se asusta. Ellos no se asustan porque ellos saben que siempre hay algo para hacer. Y esto es lo que vamos a ver durante esta enseñanza. Vamos a ver de dónde sale esta seguridad, esta confianza y cómo la podemos utilizar. Entonces, Raba nos explica que en ese momento existía algo llamado Astará, que es decir, ocultación. O sea, que la presencia del Eterno estaba oculta y nadie podía sentir la presencia del Eterno. Pero una persona no cayó en esta trampa. Y esa persona era Mordejai, que también era un líder dentro del pueblo de Israel. Y él sabía que incluso no importa en qué oscuridad nos encontremos, el rey está ahí, la presencia de Hashem siempre está ahí. Y él entendió que ese era el momento en el que había que actuar. Y también entendió en ese momento pues cuál era el propósito por el cual Esther había sido elegida como esposa del rey, un rey malvado, un rey que era borracho, ¿cierto?
y tenía otras malas costumbres, porque parte de todo pues era idólatra, y Esther pues tenía que cumplir sus deberes como esposa pues con todo lo que esto conlleva. Y de hecho, cuando la reina Esther entró a la casa del rey, pues también vivió también un tiempo de oscuridad, que vemos que ella también era una justa. Y justamente cuando ella entró a la casa del rey, perdió la inspiración divina. Y para un sadí, no tener la inspiración divina es como no tener vida, es como perder el aliento. ¿Y por qué? Porque es que la inspiración divina es un nivel a que llegan los hombres justos cuando están completamente conectados y unidos con el Creador. Ellos saben lo que el Kadosh bendito sea piensa. Y ellos tienen ese canal directo con Hashem, ese canal directo para hacerle preguntas, para recibir respuestas. Y hablan con Hashem y Hashem les contesta. Y sentir que esa conexión directa con el Eterno se pierde, para ellos es como tener la muerte. Y Esther en ese lugar, pues no solamente se da cuenta que al entrar perdió la inspiración divina, sino que también entró en un lugar que estaba lleno de ídolos. Y sabemos que ella estaba también ocultando su verdadera identidad, su identidad como judía. Entonces, cuando ella estaba allá, ella perdió esa conexión con el Eterno. Sintió que la Ruach HaKodesh ya no estaba con ella. Y esto se llama Astaró be Astará. Quiere decir ocultación dentro de la ocultación. Y esto es similar a una oscuridad en la cual no se ve nada. Y en esa oscuridad era lo que sentía la reina Esther cuando ella entró a la casa del rey. Sin embargo, ella nunca se desesperó, porque ella siempre tuvo una fuente de luz. ¿Y cuál es esa fuente de luz? Esa fuente de luz es la emuná, es la fe. Pero también es otra cosa, y esa cosa se llama Ihasku, que es el fortalecimiento espiritual. Y esto es una herramienta que si no la tenemos, quiere decir que tal vez todo está perdido. Pero ¿cómo podemos nosotros fortalecernos cuando tenemos ese sentimiento de estar abandonados, ese sentimiento de que el Eterno no está con nosotros? Vamos a ir a mirar el Salmo 22, cual fue compuesto por el rey David. Y si miramos que el Salmo 22 comienza diciendo: para el director del coro sobre Ajelé Hasahar. ¿Y qué es Ajelé Hasahar? Es el punto más oscuro de la noche. Es el punto donde después de esa tremenda oscuridad empieza a brillar la luz de un nuevo día. Y precisamente este salmo fue el salmo que la reina Esther cantó cuando estaba a punto de entrar a la habitación del rey Ahasveros. Entonces, imagínense en ese preciso momento, la reina Esther, cuando tenía que entrar a la presencia del rey, pero ella no sentía
la presencia del Eterno, ni tampoco sentía alguna respuesta. Sin embargo, sabemos que ella había crecido dentro de un mundo de Torá. Y entonces ella, justamente cuando está ahí y siente que ya no tiene ninguna conexión con el Eterno y se siente totalmente abandonada, sigue citando el Salmo. Y si vemos las siguientes palabras en el Salmo son: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama asabtani, asabtani. Y podemos pensar, ¿cómo puede decir un sadí estas palabras? O sea, ¿cómo puede un sadí decirle al Eterno que lo ha abandonado? ¿Esto puede pasar? Sí, por supuesto, esto puede pasar. Ellos también pueden sentir la oscuridad, así como nosotros sentimos la oscuridad cuando vemos que tenemos muchos problemas y nunca vemos la salida. Sin embargo, ella sigue adelante en sus palabras y sigue diciendo: ¿por qué está lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué estás lejos de mí, Eterno? Dice: oh Eloa, clamo de día y no me respondes, y clamo de noche y no hallo respuesta. Y dice: aunque no siempre habrá silencio para mí. Cuando ella le dice al Creador que me abandonaste, te llamo de día y no me contestas, significa que durante el día, en una forma más profunda, quiere decir cuando hay conocimiento, cuando tenemos conocimiento, cuando entendemos que estamos conectados con el Eterno, cuando estamos conectados con el Eterno y vemos que Él no nos contesta. Y esto mismo le ocurría a la reina Esther. O sea, era como decir, cuando estaba fuera del palacio, cuando tenía fe y oraba a ti, clamaba y te buscaba, tú no me contestabas. Y ahora que estoy en el palacio, en un lugar oscuro, muy oscuro, te llamo, te busco, pero tú no me contestas. Y en esta situación sería muy difícil encontrar fortaleza, encontrar fuerzas para seguir adelante. Vamos a ver cómo hizo la reina Esther para fortalecerse. En la Alajá y en el Talmud dice Rabbi Yehoshua ben Levi, dice que el hombre judío debe leer el libro de Esther por la noche y luego debe repetirlo. O sea, es decir, que luego debe leer nuevamente el libro de Esther cuando esté realizando el rezo en la mañana. Y sigue diciendo: ¿sabes de dónde aprendemos esto? De ese versículo que dice: yo te llamo durante el día, pero tú no me respondes, y durante la noche, pero no hay sosiego para mí. Y de esto aprendemos que hay que leer la Megilá, el libro de Esther, de noche y de día. Pero si pensamos un poco, esto sería como algo contradictorio, sería como al revés, porque el versículo dice: yo te llamo de noche y no me contestas, y en el día tampoco. Entonces, se supone que esto es una prueba fehaciente de que no hay que leer el libro de Esther, ni tampoco hay que orar, porque hablamos con el Eterno en la mañana y en la noche y no nos responde. Entonces, ¿cómo se basa esta alajá en este versículo? Entonces, vemos que el Sadit sigue diciendo que tenemos que entender, como dice este versículo,
que aprendemos la obligación de leer la Megilat de Esther en la noche y en el día, basados en las enseñanzas de los sabios, como dice en el Tratado Yoma 29, y dice así, hablando del Salmo 22, y dicen, fue la reina Esther quien dijo este salmo, y cuando entró en esa casa de idolatría, tenía que pasar por una casa de idolatría antes de llegar a la cámara del rey, ella sintió que el Creador la abandonó, y por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese fue un momento de completa oscuridad. Y de hecho, si analizamos esto, vemos que son como las mismas palabras que Yeshua mencionó en el madero. Pero esto no quiere decir que Yeshua se hubiese equivocado, ni tampoco quiere decir que el Eterno se había apartado de él. Vamos a analizar un poco más esto. Si analizamos estas palabras, vemos que ella cuando dijo estas palabras, las dijo después de que el pueblo de Israel hizo 3 días de ayuno. Y en esos 3 días, todo el pueblo de Israel hizo ayuno y estuvo pidiéndole al Eterno, clamando al Eterno que los liberara de ese decreto que había contra ellos. Pero sin embargo, después de esos 3 días, no se había revelado la inspiración divina. No había un resultado favorable. Antes parece que todo se había empeorado. Y sin embargo, después de estos 3 días, y aunque todo el pueblo estaba orando y clamando al Eterno y su plegaria llegó hasta los mundos espirituales, no tuvieron una respuesta de parte del Eterno. Y justamente está meditando en todo esto la reina Esther, y ella entiende que el Eterno la abandonó. Y es prácticamente como decir que se perdió la salvación. Sin embargo, ella continúa recitando el Salmo, y vamos a ver qué dice un versículo más adelante. Pero antes de mirar esto, vamos a mirar que, a ver que la reina Esther, aunque tenía esa angustia, sabemos que ella estuvo entrenando toda su vida en la emuná, en la fe. Y también entendemos que la palabra emuná llega de la palabra entrenamiento. Y vemos que hay que vivir en emuná. Hay que practicar cómo moverse cuando pasamos por momentos difíciles. Aunque las cosas no estén bien en ese momento, hay que tener fe y confianza. Y siempre hay que reflexionar. Y de hecho, cuando estamos en un buen momento, en un momento en el que no tenemos opresión, pero estamos fortaleciéndonos en la emuná, sería bueno que nosotros también reflexionáramos cómo podríamos nosotros actuar si tenemos una situación mala, como por ejemplo hay que prepararse para salir a la guerra, y deberíamos estar siempre esforzándonos y entrenándonos en la emuná, porque no sabemos si mañana nos va a llegar de sorpresa una prueba. Entonces vamos a ver qué continúa diciendo la reina Esther, y dice, oh Eloa, clamo de día y no respondes, y de noche, y aunque no siempre habrá silencio para mí, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Pero tú habitas en santidad,
en la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste, clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, ella en ese momento recuerda el pasado, recuerda el estudio que había hecho y empezó a recordar esos momentos en que el pueblo de Israel enfrentó diferentes dificultades en las cuales aparentemente no había nada que hacer, como cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar Rojo, al mar de juncos. Por un lado estaba rodeado de piedras y por otro lado estaba el faraón detrás, que ya casi los alcanzaba para atacarlos. Y si analizamos, pues eso también no es una situación muy satisfactoria, es una situación en la que prácticamente no se ve salida, porque al frente está el mar Rojo, detrás está Faraón, por los lados están las fieras y aparentemente no hay nada que hacer. Y después de esto, la reina sigue pronunciando, ellos clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y aún así, después de decir estas palabras, tampoco le llegó la inspiración divina. Y en ese momento es cuando ella ya tiene que entrar a la cámara del rey. Y como sabemos, y por el libro de Esther, cualquiera que entrara a la habitación del rey sin ser anunciado, podría ser ejecutado si no hallaba favor delante del rey. Pero en ese momento, la reina Esther tenía que tomar esa decisión, tenía que seguir adelante, aún sin ella no haber sentido esa inspiración divina. Pero ella, aparte de la emuná, tenía algo más, y es un concepto que se llama bitajón. Y también tenía ihaskum, que es el fortalecimiento espiritual. Y este es el fortalecimiento necesario en una situación de oscuridad. ¿Qué es la bitajón? El bitajón es la confianza en Hashem. Es completamente confiar en Hashem. Y de hecho es un nivel más elevado que la emuná. Porque la emuná significa creer. La emuná significa saber que te encuentras en las manos de Hashem. Saber que estamos en las manos del Creador y que todo lo que pasa es por decisión del Eterno. Y todas las cosas que nos pasan están bajo su supervisión. Entonces, la emuná es creer que todas las cosas están en las manos del Eterno y que nosotros estamos dentro de las manos del Eterno. Y bitajón significa es vivirlo, significa actuar a la luz de la emuná, a la luz de ese conocimiento. ¿De cuál conocimiento? De que el Eterno es quien supervisa todo, de que estamos en las manos del Eterno. Y eso es lo que es bitajón. Entonces, muchas veces decimos y estamos seguros que tenemos emuná, pero entonces creemos que el Eterno es quien nos supervisa y que estamos en sus manos, pero cuando necesitamos actuar en ese momento, y a pesar de que tenemos la plena conciencia, el pleno conocimiento de lo que es emuná, no podemos actuar hacia esa emuná, hacia esa luz, hacia esa revelación. Aunque sabemos que el Eterno, todas las cosas las obra para bien, hay situaciones en las que no vemos la salida.
y nos están pidiendo que entremos en el fuego, que caminemos en la oscuridad. Retornemos nuevamente a ese momento en el que el pueblo de Israel estaba frente al mar. Y de hecho, en ese momento ellos, ¿qué pudieron haber pensado? Que no había nada que hacer, que ya Faraón estaba encima de ellos, que ya se iban a exterminar. Y en ese momento Moshe le pregunta al Creador, le dice, ¿qué debemos hacer? Y el Eterno les dice, ¿qué me estás preguntando? Salten al mar. Y esto parece ser como una respuesta no muy coherente, porque en el mar es profundo, en el mar no podemos respirar, no hay oxígeno. ¿Cómo se iban a meter al mar? ¿Cierto? Eso no es, parece que el Creador les haya respondido con una respuesta lógica. O sea, sin embargo, el Eterno les vuelve y les dice, haz lo que te dije, métete al mar. Y hubo una persona que saltó al mar y luego todo el pueblo saltó al mar. Y es exactamente esto lo que representa bitajón, es esa acción, es la confianza que me hace a mí ejecutar esa acción. Entonces, si entendemos que tenemos este conocimiento de la emuná, que todo está en las manos del Eterno, ahora el Eterno lo que estaba pidiendo era que saltaran al mar. Y muchas veces nos encontramos en esas situaciones y empezamos a dudar del Creador. Y precisamente, ¿por qué nos da ese miedo? Porque es algo que está fuera de control, que no está dentro de nuestro control. Y eso es lo que nos da miedo. Aunque sabemos que el Eterno tiene el control de todas las cosas, pero como nosotros no sentimos que tenemos control propio sobre las situaciones, eso nos hace dudar. Pero si nos movemos en esa dirección, eso es lo que representa bitajón. O sea, perder esa sensación de no tener el control, no tener esa seguridad en las cosas físicas, en las cosas mundanas. Por ejemplo, cuando tenemos nuestra confianza en nuestras cuentas bancarias, en familiares, en amigos, en abogados, inclusive hasta en nuestro propio conocimiento. Pero aún así, el Eterno nos está diciendo, ve, tírate al mar. Y cuando actuamos bajo eso que el Eterno nos está diciendo, eso es lo que se llama bitajón. ¿Por qué? Con la emuná tenemos plena conciencia de que el Creador tiene el control de todo. Pero cuando llega la situación como tal, puntual, no queremos andar, no queremos hacerle caso. Y esto es algo muy importante porque, de hecho, como dice la canción, Ein no milvado, no hay nada más fuera de Hashem. Y si no hay nada fuera de él, ¿por qué no vamos a actuar en ese caminar? ¿Por qué no nos vamos a mover allá? ¿Por qué no vamos a saltar a el mar, sabiendo que es el Creador quien nos va a ayudar? Y justamente estamos en esta generación donde
confiamos mucho en lo material, le damos mucho valor a las cosas material y sentimos que estamos en oscuridad. Como ese momento se encontraba la reina Esther. Y si recordamos las palabras del Salmo 121, que dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Hashem, y solamente viene de Él y de nadie más. Y eso es lo que significa bitajón, apoyarse en el Creador, creer en que Él va a hacer su palabra, en que Él nos va a salvar. Él fue quien nos trajo a este mundo, es Él el quien se va a ocupar de nosotros, el que nos va a proteger, el que nos va a cuidar, el que nos va a ayudar. El Eterno nos trajo a este mundo para que termináramos con nuestra vida, para hacernos sufrir. Él nos trajo a este mundo para creer, para aprender y para acercarnos a Él, para apoyarnos en Él. Y así es como en la vida aparecen muchas situaciones inesperadas. Nos aparece una cuenta que teníamos que pagar hace un año atrás y ahora ha crecido mucho por los intereses. De repente nos aparece un embargo del cual ni siquiera teníamos cuenta. Nos terminan en contrato en una empresa. Y a veces este tipo de situaciones llevan al extremo a las personas. Al sentirse en una oscuridad muy profunda, a veces la única salida que ven es saltar del puente y no confiar en el Eterno. Pero un hombre, una mujer de Emuná, sabe que es el Creador quien supervisa todas las cosas, que Él es quien hace todo. Y si lo llamamos a Él, Él nos va a mostrar que todo es una prueba. Y esto lo tenemos que tener siempre presente y lo tenemos que traer a nuestra mente cuando estamos en esos momentos de oscuridad. Porque justamente esto fue lo que recordó la reina Esther y le dio la fuerza que ella necesitaba. Porque ella ya había llamado al Eterno, pero el Eterno no le respondió. Entonces, ella se dio cuenta que llamar al Eterno no funciona, pero ella tenía esa confianza en que el Creador está detrás de todas las cosas. Y solamente el conocimiento de saber que Hashem está ahí, detrás de las cosas, esto nos debe dar la confianza necesaria, esto nos debe dar el bitajón de que todo está bajo control del Eterno. Las cosas no están bajo nuestro control, sino bajo el control del Creador. Y entonces en ese momento es el momento de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que orar al Eterno. Hay que clamar. Hay que fortalecernos e ir dentro de esa oscuridad para caminar dentro de la oscuridad sin tener miedo. Incluso cuando Israel estaba frente al mar, el Eterno les contestó, no oren más. Pero esto no significa que ellos no tuvieran emuná, sino que era la hora de dar ese paso más allá de la emuná. Y en ese momento, orar no era la respuesta. En ese momento, era hora de seguir adelante y andar con bitajón, con confianza en que todo iba a estar bien. ¿Por qué? Porque nos entregamos en manos de Hashem.
Y muchas veces declaramos que tenemos emuná. Muchas veces declaramos esto, pero en el momento en el que lleva la prueba, nos olvidamos. Y se nos olvida que debemos de ir con confianza. Así como el pueblo de Israel saltó y el mar se abrió, la reina Esther también entendió esto y entró en la oscuridad. Entró hacia la cámara, hacia la habitación del rey, y al final, por medio de ella, llegó la salvación. Y como dijo el rabino Shalom Arus, que no se encuentra un sentimiento más fuerte y más doloroso que cuando una persona siente que Hashem la ha abandonado. Sentir que el Eterno no escucha nuestras plegarias es el dolor más grande que existe en el mundo. Y muchas personas sienten esto. Y cuando sienten esto, dejan de rezar. Y en vez de rezar, van y preguntan por aquí, preguntan por allá, y buscan por todos lados, y se olvidan de orar. ¿Por qué? Porque supuestamente la plegaria que estaban haciendo al Eterno no fue entendida. Y sabemos la cantidad de oraciones que debemos hacer para hallar favor delante del Eterno. Son muchas. Y esto lo vemos también en los profetas. Lo vemos con Moshe Rabenu, que él nunca dejó de orar para que el Eterno le permitiera entrar en la tierra prometida. Y esa era su petición día a día. Hasta que llegó el momento en que el Creador le dijo: cállate, no pidas más, porque si vas a pedir una vez más entrar a la tierra prometida, te voy a tener que dar ese regalo, y no quiero dártelo. Hay una razón por la cual no te lo quiero dar. Así que cállate, no pidas más, porque se supone que si Moshe pedía más, de alguna manera el Eterno iba a estar comprometido, iba a estar obligado a darle esa petición que Moshe le estaba haciendo. Entonces vemos que hay un costo espiritual, porque miren que todo el pueblo estaba orando. Oró durante esos 3 días de ayuno, clamando al Eterno. El Eterno al final de estos 3 días de ayuno no les contestó, pero eso no quiere decir que debemos dejar de orar, porque debemos de fortalecer nuestra emuná, nuestra confianza en el Eterno, y ese es el único camino que tenemos, que es pedirle al Eterno. Entonces, en cada cosa que hacemos tiene un costo espiritual. Por ejemplo, no sabemos cuánto nos cuesta o cuánto cuesta encontrar una pareja después de los 40 años. No sabemos cuánto cuesta que un familiar, un hijo de nosotros, un ser querido, obtenga su salvación, que acepte al Eterno. No sabemos cuánto cuesta eso. No sabemos cuánto hay que hacer para que esto suceda, pero lo único que sí sabemos con certeza es que hay que orar. Así nos encontremos en la oscuridad. Y eso es algo que no nos cuesta, porque es solamente abrir nuestra boca y hablar hasta el Creador. Eso es lo único que tenemos y es lo mejor que tenemos. Y eso fue lo que hicieron todos los patriarcas. Por eso la reina Esther, cuando estaba orando, cuando estaba recitando este salmo, esto le fortaleció, porque ella se acordó
de sus antepasados. Como dice en el verso 4 del Salmo 22, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Y como vemos, ese es el único camino. Pero muchas veces decimos, pero si yo ya oré, ¿será que debemos orar más? Muchas veces pensamos en esto. Pero nunca debemos dejar de orar. Como dijo Rabbi Nathan de Breslau, un gran discípulo de Rabbi Nachman, dice que en cada lugar que él visitaba y él veía que faltaba algo, decía, en cada lugar que veo que se necesita algo, yo entiendo inmediatamente la causa. Y la causa es o que no rezaron por eso, o que no rezaron bastante. Y eso es lo mejor que tenemos, y no cuesta dinero, y está en nuestra boca. Hashem, ayúdame. Aunque ya hayamos repetido esta tefilá, esta oración, más de 100 veces, siempre debemos pedirle al Eterno que nos ayude y tener esa confianza de que Él nos va a fortalecer, de que Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Y entonces vamos a poder alcanzar esa petición. Y como dijo también el Rabí Isaac Luria Ashkenazí, que ese gran conocimiento y esta iluminación llegó al mundo en esa festividad de Purim, porque esto es una iluminación, que el Eterno siempre está detrás de todas las cosas. Él siempre está ahí, dispuesto. Él siempre nos tiene dentro de sus manos. Y por eso Isaac Luria decía que Purim nos ilumina cada año en esta fecha, porque en ese día es un día en el que podemos llenar bolsos, llenar maletas con esa luz, con ese conocimiento de que siempre hay esperanza, que siempre podemos salir de cualquier situación, siempre podemos salir adelante. Y esto llega en los días de Purim. ¿Por qué podemos lograr esto en el día de Purim? Porque en Purim recibimos este conocimiento. En Purim volvemos y recordamos este conocimiento de que el Eterno está aún detrás de las cosas más ocultas. Y si recordamos esto durante todo el año, seguramente más adelante vamos a utilizar esa fuerza espiritual de bitajón. Muchas veces nos sentimos que estamos en la oscuridad, pero se nos olvida que el Creador ya preparó un remedio desde hace mucho tiempo, porque todas estas cosas las podemos ver en la Torá. Todo lo que está escrito en la Torá es la preparación para nuestra vida diaria. Todo ya está listo, todo ya está escrito. En la Torá están todas las recetas para vivir la mejor vida posible todo el tiempo. Y el Eterno también nos habla por medio de los hermanos que nos instruyen, que nos dan enseñanza, que nos dan guía en su palabra. Ya para concluir esta enseñanza, vemos que sin esta iluminación, sin este conocimiento de que el Eterno está ahí, que Él ya oró, sin esta luz que trae en Purim, el pueblo de Israel, inclusive nosotros, no hubiéramos podido vivir en la oscuridad que estamos en este momento.
Estamos en la oscuridad del exilio espiritual. Pero entonces, cuando llega la festividad de Purim, el Eterno nos refresca la mente y nos vuelve y nos llega este conocimiento, esta enseñanza de que el Eterno está detrás de las cosas más ocultas. Que Hashem nos ayude a tener bitajón, a tener confianza en Él, porque Él es quien maneja todas las cosas. Y Él está esperando a que nosotros lo llamemos cada día, no solo cuando necesitamos algo, cada día, y lo busquemos para que podamos fortalecer en nosotros esa bitajón, esa confianza diaria. Y así no vamos a tener miedo de nada, de ninguna situación que nos pase. Y eso también va a hacer que tengamos una vida más alegre, una vida más dulce. Amén.